interesante en los temas sucesorios, que es el albacea, ¿no? Es esa persona nombrada, si hay testamento, por el autor de la sucesión, por el testador, quien decide quién va a ser su ejecutor, su administrador una vez que fallezca. Entre tanto, los herederos se adjudican los bienes. Entonces, pues es una persona muy importante, ¿no? En caso de que no haya testamento, pues bueno, pues sería una sucesión intestamentaria y lo nombran los herederos dentro del procedimiento sucesorio. Él, una vez que ocurre la muerte del autor de la sucesión, lo que hace es primero presentar el testamento, luego llamar a los herederos, guiarlos, y además presentar algo que se llama un listado de bienes. Técnicamente es un inventario y avalúo, pero es una relación de las cosas que tenía el autor de la sucesión. También se encarga de administrar y eventualmente hacer un proyecto que se llama proyecto de partición y adjudicación, en donde se determina qué bienes le corresponde a cada persona. Es diferente si hay testamento o no, pero básicamente las funciones del albacea son las mismas. Hay una duda muy frecuente de los usuarios de la notaría cuando acuden a otorgar su testamento y dicen, ¿a quién nombrar como albacea? Hay soluciones como muy fáciles, ¿no? Si le dejo todo a mi esposa, pues convendría en la mayoría de los casos que ella misma sea la albacea. No necesitaríamos a alguien que le administrara y le cuidara, en términos generales, claro. Si el heredero universal es mi hijo, pues igual, ¿no? Valdría la pena designarlo a él como albacea. La decisión se vuelve un poquito más compleja, aunque no necesariamente difícil, cuando ya hay más matices, ¿no? Cuando hay herederos universales, cuando hay varios legatarios, que básicamente es cuando no hago distinción, o sea, que le dejo todo a todos o dejo cosas en particular. Ahí es cuando el nombramiento del albacea, pues probablemente merezca una segunda reflexión, ¿no? ¿Qué buscamos en el albacea o qué se piensa que es la mejor decisión? Bueno, pues buscar siempre al prudente, ¿no? Decía por ahí algún día un papa que si es sabio, que nos guíe, que si es prudente, que nos gobierne. Entonces, pues si el albacea va a ser ese administrador, conviene que sea alguien prudente, ¿no? Aunque la decisión es totalmente del testador, y en su caso, si no hay testamento de los herederos, siempre el consejo será buscar a esa persona conciliador. Si no logramos esa conciliación, pues valdría la pena nombrar a dos o nombrar a un tercero que pudiera ser una guía moral y una autoridad entre los herederos, alguien que reconozcan los herederos como una autoridad moral, ¿no? Vamos a pensar que ya no queremos al albacea porque pues, no nos gustó y ya el autor de la sucesión pues, obviamente falleció. Podemos cambiarlo en los casos que dice la ley. Lo ideal es que se conserve, pero pues hay supuestos, ¿no? Digo, obviamente pues no es obligatorio, también el albacea podría decidir no aceptar el cargo, ¿no? Pero bueno, pues es ya las circunstancias que se presenten, ¿no? También podemos nombrar a dos personas. Incluso podemos nombrar a un albacea general o universal y podemos nombrar un albacea especial. Por ejemplo, puede haber algún encargo muy específico que queramos que se cumpla, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Le impongo una carga a la sucesión de hacer una capillita en mi pueblo natal. Y yo sé que mi sobrina vive allá y es muy buena para eso. Bueno, pues designemos un albacea general y un albacea especial para cumplir esa carga o legado. Es posible entonces hacer ese tipo de designaciones. Entonces podemos tener un albacea universal único, albaceas mancomunados o albaceas especiales, ¿no? ¿Qué otras características tiene el albacea? Pues que debe ser personal. No puedes delegar ese encargo, salvo temas muy específicos de otorgar poderes y facultades o encargos muy limitados, pero es un encargo personal, es algo que los herederos o el testador te están confiando para que tú lo realices. Técnicamente se conoce algo como intuito personae, que no quiere decir otra cosa que es por las características o atribuciones de la persona. Esto es, tú lo eliges a él por su persona,
por cómo se conduce, por cómo es, ¿no? También valdría la pena comentar que la forma de elegir el albacea cuando el autor de la asociación no lo nombró en testamento o cuando éste no lo ejerce por fallecimiento, impedimento, renuncia o otra razón, es por mayoría de los herederos, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo en quién es la persona que consideran que debe de ejercer su encargo, ¿no? Finalmente diríamos que es un cargo limitado, ¿no? O sea, tiene una temporalidad definida que es de 1 año. En ese año debe de cumplir con su encargo. Eventualmente se podrá prorrogar conforme a lo que dice la ley, pero es un cargo que se debe cumplir pronto. ¿Y por qué lo digo? Porque hay albaceas que de una manera, pues, buena o mala, pueden prorrogar el ejercicio de su encargo y es importante, bueno, pues que se sepa que tiene un término. Pues miren, es en términos generales lo que les queremos compartir. Espero que sirva esta reflexión y obviamente la mejor decisión está en ustedes. Apóyense con su notario, es el mes del testamento.